Seguimos adelante, como cada mañana, ya se lo había yo adelantado antes del corte, hoy vamos a platicar sobre nuestros riñones y si bien estos órganos pueden presentar una serie de dolencias importantes a la que todo el mundo le tenemos porque sabemos que puede representar una cortapisa final, pues es el cáncer. Vamos a platicar del cáncer de riñón esta mañana con nuestro urólogo de cabecera, el doctor Andrés Hernández Porras. ¿Cómo estás, Doc? Javier, Gusto buenos saludarte. días. Gracias por asistir. Doc, cuéntame, antes de empezar con el tema y hablar de cáncer, que es un tema que pues obviamente roba la atención de muchísimas personas y lo ha hecho durante muchos años, porque en muchos casos cuando este llega a detectarse comienza una lucha frente a frente que no siempre se gana. Pero la pregunta es, si podemos prevenir, ¿por qué con el cáncer no es así de fácil? Podemos prevenir y hacer estudios y tenemos procesos para los cánceres más conocidos, ¿no? El de mama, la mujer, el cáncer cervicouterino y algunos otros en nosotros los hombres como la próstata. Pero ¿por qué en otros casos, como en el caso de riñón, no hay un modelo o un protocolo de prevención? Bueno, realmente a cáncer de riñón hay muchos factores que no se conocen, pero otros sí se conocen y sí puede ayudar un poquito. Por ejemplo, la obesidad se ha relacionado con un aumento en la frecuencia de cáncer de riñón. Sabemos que el aumento, digamos, en la frecuencia también es entre los 50 y los 70 años de edad. Y también el cigarro tiene que ver, juega un papel muy importante, digamos que el más importante porque se sabe ya que tiene, digamos, sí tiene una relación directa. Ahora, cuando una persona deja de fumar, puede disminuir el riesgo hasta la mitad de cómo estaba el riesgo al fumar. Entonces, es un factor de riesgo que puede evitar el paciente, eso por un lado. Hay factores de riesgo que no se pueden evitar. Por ejemplo, sabemos que es más frecuente en las ciudades. Entonces, en las ciudades tenemos contaminación y esos contaminantes, pues realmente no podemos evitar el estar en contacto con ellos. Pero, por ejemplo, si una persona está en la edad, bueno, obviamente ya habíamos comentado antes, cada año hay que revisarse, pero si está en la edad entre los 50 y los 70 años, si tiene antecedentes familiares, es obeso y fuma, bueno, pues hay que agregar un ultrasonido de riñones a su revisión de cada año. Porque cuando nosotros encontramos un tumor de riñón en etapa temprana, cuando el tumor es menor de 4 centímetros, nosotros podemos operar al paciente conservando el riñón, quitándole el puro tumor y el paciente le va a ir igual de bien en cuanto al control del cáncer que si se le quitara todo el riñón. Aquí la importancia es de que con la edad nosotros vamos a tener una disminución en la función del riñón y dependiendo de los factores agregados, el colesterol, enfermedades, la presión alta, enfermedades concomitantes, pudiera tener más daño el riñón, sin contar, digamos, el cáncer, ¿no? Entonces nosotros tenemos 2 riñones y los 2 tienen daño. Pero si nosotros quitamos un riñón, el paciente que no tenía ningún síntoma, al quitar el riñón, nosotros nos podemos dar cuenta que le va a hacer falta el otro riñón, el riñón que se le quitó. Entonces sí le pueden venir datos de insuficiencia renal un poquito más severa. Entonces, cuando nosotros tenemos tumores en donde el paciente, digamos, apenas lo está desarrollando, podemos quitar el tumor, conservar el riñón y que no llegue a digamos, a ese grado de insuficiencia renal que pudiera llegar en algún otro caso. Entonces, ahí la importancia de la revisión de cada año, ¿no? De la revisión de cada año y agregar su ultrasonido de riñones. Una de las cosas que puede confundir mucho al público en general, Doc, es ¿por qué no hay un estudio que se pueda hacer anual, que se pueda hacer como un chequeo, como el famoso SMAC, que pudiera en algún momento decirnos, aquí hay un posible cáncer desarrollándose en tal parte del cuerpo? Bueno, hay ahorita con el desarrollo del mapa genético, sabemos nosotros que ya se sabe qué genes hay en los cromosomas. Entonces, los cromosomas, digamos que es como la zona en donde se conservan los genes. Y los genes es lo que trae la información del color de pelo, el color de ojos, si tenemos riesgo para una u otra enfermedad. Pero conforme pasa el tiempo podemos tener alteraciones genéticas. O sea, si nosotros, antes se decía, si nosotros le hacemos un estudio genético al bebito, nosotros vamos a saber qué va a desarrollar. Sí podemos saber qué tendencias o qué riesgos tiene para una u otra enfermedad, pero con el tiempo va a desarrollar otras cosas, ¿no? O sea, va a tener factores de riesgo, digamos que si fuma, bueno, ya tiene otros factores de riesgo que probablemente antes no habían salido.
Ahora, hasta ahorita no es posible determinar con precisión qué factores de riesgo tiene el paciente, pero sí hay genes, porque no se conocen todos los genes. Hay genes que sí se pueden identificar y si decimos, ok, este paciente tiene un riesgo de tener un cáncer de riñón, en este caso, bueno, se pueden identificar algunos genes asociados a este cáncer de riñón. Ahora, hay algunas personas que tienen un gen y tienen riesgo de un cáncer de riñón y gente que tiene riesgo por otro, a través de otro gen para tener un cáncer de riñón. Entonces, un gen no explica todas las posibilidades de cáncer de riñón. Entonces, eso hace un poquito más complejo y más difícil el poder llegar a determinar qué paciente pudiera tener en un examen general, que pudiera tener o que va a estar desarrollando o está empezando a desarrollar un cáncer, ¿no? Y en el caso de los cánceres de seno, cervicouterino y de próstata, se tiene un protocolo que busca algo en el organismo que puede ser un indicativo de que está empezando a generarse un tumor. Bueno, hasta ahorita sí hay lo que llamamos marcadores tumorales. Entonces, por ejemplo, en cáncer de próstata, nosotros tenemos el antígeno prostático específico, que es algo ya muy conocido por todo el mundo, ¿no? Entonces, es un marcador tumoral, pero no tiene nada que ver, no es un gen, no es un cromosoma, no es algo realmente tan sofisticado. Simplemente eso es una proteína que se produce normalmente en la próstata, pero cuando hay algún problema de próstata que incluye cáncer o puede haber una infección o alguna otra cosa, se va a elevar esta proteína y la vamos a detectar en la sangre. Hay también marcadores para cáncer de colon, en donde sabemos que al paciente le pueden hacer un examen. No son totalmente certeros, pero si lo tiene elevado, bueno, ya sabemos que hay que buscar algún problema en el colon o algún problema en el páncreas. Entonces, así hay ya marcadores que nos pueden orientar y saber quién sí pudiera tener algún problema escondido y hay que buscarlo. Pero no tanto hacer un mapa genético en donde digamos, ok, este paciente tiene, por ahí se le está desarrollando un cáncer de pulmón, por decirlo. Entonces, realmente es algo que yo pienso que sí eventualmente se va a desarrollar, pero conforme se va metiendo la ciencia cada vez más profundo, sabemos que es más complejo. Entonces, antes decíamos, no, ya sabiendo los genes, conociendo los genes, vamos a ver qué enfermedad va a tener. Suena demasiado sencillo. El problema es que cada vez hay más genes y hay más gente que sí tiene un gen, pero resulta de que no desarrolla la enfermedad. Entonces, sabemos que hay otros genes que bloquean a ese gen. O sea, sabemos que hay gente que tiene una predisposición genética para algo, tiene ese gen, pero hay otro gen supresor, un gen que bloquea y que hace que ese no se manifieste. Y si la seguimos buscando, se va a ir haciendo más complejo, pero eventualmente es como todo, ¿no? Se va a ir descubriendo qué paciente sí va a tener o va a desarrollar eventualmente una enfermedad. Doctor, tenemos una pregunta del público. Pregunta a alguien, un paciente que desarrolle o tenga un historial de desarrollo frecuente de cálculos renales, ¿es más propenso a desarrollar eventualmente cáncer? Bueno, cuando una persona tiene un cálculo renal y está digamos, no se le hace tratamiento, no el paciente que se le haga tratamiento, es un paciente que está sometido a una irritación crónica. Entonces, cuando esa irritación crónica está en el riñón, ese paciente va a tener infecciones y va a tener una inflamación. Y la inflamación sabemos que puede llegar a ser precursor de un cáncer. O sea, el cáncer empieza generalmente como una inflamación. O sea, el cáncer lo que son células que pierden pierden su organización. O sea, si una célula está preparada para producir orina, bueno, pues esa célula de repente no va a saber qué es y ya no va a producir orina y va a crecer de manera acelerada y de manera sin freno, o sea, de una manera desenfrenada. Entonces, esa célula es una célula de cáncer, es una célula que pierde su información. Entonces, cuando nosotros tenemos una irritación crónica por una piedra, esa irritación crónica puede dar una inflamación y esa inflamación con el tiempo puede llevar a un cáncer. No quiere decir que una persona que tenga piedras que no se ha atendido va a desarrollar un cáncer, pero sí tiene un riesgo aumentado. Por ejemplo, nosotros lo vemos en los pacientes, hay una infección que se llama esquistosomiasis en la vejiga y eso se ve en el África, son gente que tiene, digamos, está más expuesta a eso. Entonces, esa gente tiene una irritación crónica, una inflamación crónica por esa infección y eso eventualmente aumenta el riesgo para que desarrolle un cáncer de vejiga. Entonces, todo lo que produce una inflamación crónica eventualmente pudiera desarrollar un cáncer. Ahora,
si un paciente tiene piedras y las saca o se opera y vuelve a tener piedras y las saca o se opera, ese paciente no tiene un riesgo aumentado de cáncer, pero sí tiene un riesgo aumentado de deterioro renal, dependiendo de la severidad de los cuadros que ha hecho, ¿no? Entonces, ese paciente puede tener otro problema que no es cáncer, que igual hay mucha gente. Ahorita, para este tiempo, la palabra cáncer sigue asustando, pero no es el mismo cáncer de hace 20 años. Ahorita tenemos muchos tratamientos que curan al paciente. O sea, hablar de curación no es mantener al paciente mientras avanza el cáncer. Hablar de curación es resolver el problema y que el paciente se olvide de la enfermedad. Obviamente, los métodos de diagnóstico temprano han aumentado, la conciencia de la gente para diagnosticarse temprano ha aumentado, entonces eso hace que el cáncer se detecte a tiempo y se resuelva a tiempo. El problema es cuando viene la desidia, ¿no? Ahora, hay mucha gente que escucha la palabra, le damos el diagnóstico de cáncer, por ejemplo, en mi caso, que le digo, sabes que tienes cáncer de próstata, pero es algo que va empezando, nosotros operamos al paciente y se resuelve, pero igual cuando van al ginecólogo y tiene un cáncer de mama la paciente, bueno, si va empezando se resuelve. Entonces, sabemos que realmente el cáncer no es lo mismo que antes, mucho tiene que ver los medicamentos que se han desarrollado, pero también mucho tiene que ver el diagnóstico temprano, ¿no? Y por supuesto, sí, claro, como dices, la conciencia del paciente, ¿no? Que ahora, además de que está más informado, está más dispuesto a reaccionar a tiempo, ¿no? Así es. Doc, el tiempo ya se nos ha venido encima, te agradecemos mucho la visita el día de hoy. La verdad es que el tema es muy, muy, muy amplio, no me imaginé que pudiéramos alargarnos tanto. Pero bueno, si tenemos algunas preguntas pendientes de este mismo tema, en la próxima ocasión que venga el doctor, independientemente del tema que él desarrolle, pues contestaremos estas preguntas que quedaron pendientes con respecto al tema de hoy. ¿De acuerdo? Claro ¿Nos das que tus sí. números de contacto, doc, por favor, si eres tan amable? Claro que sí, es el 634-1138 aquí en Tijuana y la página es urologo.com.mx. Urólogo Andrés Hernández Porras, aquí como cada mañana. Lo esperamos la próxima semana, doc. Muchísimas gracias. Al contrario, Vamos a gracias. continuar después de esta pausa, no se muevan.